Mira, este programa, Unsolved Mysteries, o Misterios sin resolver, este programa yo creo que... ¿De qué estamos hablando la gente que está en el chat ahí que nos ponga qué edad tiene? Porque este programa lo dieron en el Megavisión en 1990, cuando partió el canal. ¿Tú te acuerdas que era acuático porque el Mega tenía poca programación y de la poca que tenía había muy poquita que era envasada? Y uno de los programas envasados era este, de Misterios sin resolver, que en Estados Unidos se estrenó el año 87, pero acá llegó el 90 y tuvo lo dieron hasta como el 95, 96 acá, con un hiatus creo que el año 92. Ya. Bueno, te cuento algunas cositas primero para que empecemos a conversar. Este programa lo creó unos directores de televisión llamados John Crossgroup y Terry Dan Meyer. Los primeros, esto es un dato súper freak, porque los primeros capítulos fueron 7 especiales, en donde el host o el anfitrión eran 3. Era Raymond Burr, Carl Madden, que también son actores de Hollywood y como vinculado al tema policial, y Robert Stack, que fue el que aparece en pantalla. Exacto, que es que finalmente él era uno de los intocables. Dame un segundo. Y ahora sí, disculpa. Sí, dele nomás. Yo estoy acostumbrado a eso. No te preocupes, tengo 3, así que... Y Robert Stack quedó para cuando ya el programa finalmente... El programa se define hacerlo ya temporadas y oficial y ya no especiales, sino que programas regulares. Y queda Robert Stack como host, y eso fue en 1988. Y ahí Robert Stack alcanzó a hacer 13 temporadas. Ese dato es súper heavy. Hasta que murió como en el 2002. Sí. Hizo 13 temporadas y después lo reemplazó Dennis Farina, que es otro actor, y que hizo 175 episodios hasta el 2010. O sea, este programa tuvo, si lo ponemos sobre la mesa, tuvo más de 10 años de temporadas regulares, en donde mostraban alrededor de unos 5 casos, eran más o menos, mostraban. Sí. Y lo entretenido era que variaba, no eran solo casos policiales, sino que también había casos paranormales, hechos inexplicables, gente perdida. Había también unas como de... Sí, paranormales, ya lo dije. Pero era una mixtura de temas súper entretenidos que además los presentaban de una manera muy, 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 muy grata. No sé, ¿qué te recuerdas tú de cómo presentaban los casos? Hacían recreaciones, había todo un cuento. Mira, a mí la verdad es que cuando lo veo también es a principios de los 90. Yo debo haber tenido... Claro, tenía como 10 años. Y me marcó tanto que de hecho el tema de la música de Misterios sin resolver se me viene inmediatamente a la cabeza cuando hablamos de este tema. Y cuando yo armé mi canal, del canal del crimen, yo quería hacer algo como Misterios sin resolver. Ah, ¿en serio? Te digo, esa es mi fuente de inspiración primaria. Bueno. Ese pianito que suena, claro, el pianito con los teclados, con esta música terrorífica que mucha gente que vio este programa se acuerda, porque es una música muy característica, con unos samplers así como medios ochenteros, me daba escalofrío, de verdad, ¿cachai? Porque yo veía los casos de gente desaparecida, asesinatos, incluso abducciones de extraterrestres, ¿cachai? Cuestiones paranormales, y ese piano, o sea, esta melodía que tenía el programa, que no la podemos poner acá porque el copyright salta inmediatamente, ¿sí? Claro, pero es una cuestión muy heavy. De hecho, quienes no lo conozcan pueden buscar el soundtrack en YouTube porque está. Ojo, y disculpa, la productora Film Rise, que es la que tiene los derechos actualmente, tiene un canal oficial y están todas las temporadas, están todas, todas remasterizadas, pero en inglés solamente, pero es súper entendible. Y de verdad es un manjar, ¿cómo dice? Verla ahí en su esplendor. De hecho, muchos de los casos de por ejemplo, de asesinato en serie que ocurrieron en Estados Unidos aparecen justamente en Misterios sin resolver. Además de otros casos que me quedaron como en la retina, ¿cachai? Que son clásicos también, otros que no tanto, pero creo que esa
el formato como te lo presentaban, que se basaban en recreaciones, imágenes reales, y después además la actualización de algunos casos, porque, por ejemplo, te hablaban de una persona que estaba desaparecida y al final te daban como los datos de cómo contactarte con el FBI o con las autoridades por si sabías de la ubicación de esta persona. Exacto. O con el Cosa que programa. de alguna u otra forma te remarcaba el hecho de que estos casos eran reales. Sí, eso era lo que heavy. producía más inquietud. Sí, a mí, ahora que lo mencionas, yo hice un video también de Misterios sin resolver para mi canal. Ahí si quieres le puedes echar un ojo, a los amigos también los invito a verlo. Y había como dos cosas que a mí me parecían bien inquietantes, porque yo también tenía 12 años, 10 cuando empezó. Y me acuerdo que había dos cosas que me daban así como, que era la foto típica, esa foto gringa que ahora anda circulando, de hecho una IA, que tú te puedes hacer una foto como de un college book noventero, no sé si has visto. Ya. Ese mismo tipo de foto gringa, así con esos fondos azulados, medio jaspeados, y ponían a la víctima así, y era como, wow, este loco está muerto. Entonces era como, Y otra cosa que me daba mucho así como escalofrío eran los retratos hablados que había, que ponían ahí en pantalla, y lo ponían a la pantalla completa más encima. Entonces era como que uno chico como que soñaba y en la noche después con ese retrato. Entonces era como bien inquietante la cuestión. Yo te juro, o sea, yo por ejemplo veía un capítulo de Misterios sin resolver y claro, era en la noche además, y después andaba cerrando las ventanas, ¿cachai? Porque habían, claro, casos de sujetos de personas que eran asesinadas durante la noche, tipos que se metían a sus casas y después nunca más los encontraban, y quedaba como con esa sensación de miedo. Claro, que podía entrar a alguien y todo. Y claro, no era un miedo ya de Freddy Krueger, ¿cachai? De Jason Voorhees, era un miedo de personas que eran realmente personas malas. reales, exacto. Oye, ¿cachai? este es Carl Madden, para los amigos ahí que no lo conocen. Ahí está Robert Stack con su clásico abrigo policial, tipo Inspector Gadget, que también le daban un aura así como Carlos Pinto. Bueno, yo creo que Carlos Pinto se inspiró un poco acá, con Niebla, El Callejón y todo eso. Mira, dice Rodrigo, dice que en Pluto TV están los capítulos en latino, si quieren revivir el feeling de antaño. ¿Sabes lo que pasa, From? Que por ejemplo en el caso, por ejemplo, de los temas policiales o de true crime, como se le llama, en Estados Unidos es una cuestión que es muy popular desde hace décadas. Yo te diría que de finales o mediados de los años 70, que esta temática empieza a pegar muy fuerte. Entonces un programa que se dedica 100%, o no 100%, pero en parte a esta temática, evidentemente iba a ser popular, porque además toda esta ola, por ejemplo, de criminales o de asesinos en serie o desapariciones, eran de Estados Unidos además, pues no era una cuestión foránea para ellos. Exacto. ¿Cachai? Sí, acá era acá en estos países es todavía una rareza, así, los casos más bullados. Evidentemente Estados Unidos tiene mucho material, bueno, tú lo sabes bien, pues tiene harto material sobre esto. Lo más interesante además era a mí, como hablamos recién, era este tema de las recreaciones que te hacían de alguna forma verlo como, era como una mixtura rara, porque ellos ponían las recreaciones como que si estuvieses viendo tú una película, porque mostraban diálogo y cosas antes de que ocurriera el suceso, no al nivel de mea culpa, pero un poco más de mezclándolo con testimonios reales de policía o de gente, parientes y cosas. Eso era súper encuentro yo interesante y dale nomás. Sí, es que quería volver un poquito a lo que te había dicho al principio con respecto a la edición que ellos tenían y al tema de la música. Yo creo que para mí era como súper importante y me marcó tanto el hecho de escuchar esta música que se me erizaran los pelos y de repente ni siquiera acordarme realmente de cuál era el caso. Que yo lo implementé en mi canal, ¿cachai? Justamente en el canal del crimen, la música la compuse toda yo. ¿En serio? ¿Cachai? Sí. Ah, mira, yo te iba a preguntar una vez de dónde había... O sea, toda la banda sonora que escuchamos en el canal del crimen es de tu autoría. Claro, de hecho, no sé si hayas escuchado alguna vez el canal hasta el final, pero al final aparece una cortina musical que de hecho la compuse en el iPad, ¿cachai? Y quería que fuera como un pianito entre misterioso y melancólico, que era lo que me producía un poquito justamente la música de este programa.
sea, a ese nivel de inspiración. No, y es bien marcado, disculpa que te interrumpa, porque tus videos tienen una estructura súper definida y las músicas como que también se condicen con lo que tú estás narrando en pantalla. Por ejemplo, si narras los antecedentes, por ejemplo, cuando dices, no sé, X asesino nació en tal ciudad y todo, eso tiene una cortina de fondo. Después el cierre, cuando presentas al asesino, tiene con esta como mancha de sangre que se abre y tiene también un sonido, todo eso, me parece fabuloso, fabuloso. Sí, yo creo que, bueno, me pasaba que de repente veía otros canales que estaban haciendo su trabajo, que me parece súper bien, pero había muchos que eran, no sé si canales más chicos o más amateur, que utilizan la biblioteca de música de YouTube. De YouTube. Y yo quería algo más propio. Entonces traté de componer, de hecho compuse como 30 temas en total. Wow. Con mis limitaciones, yo no soy compositor musical ni mucho menos, pero me encanta la música, tengo guitarra, siempre estoy haciendo cosas. Y yo dije, no, a esto le quiero dar una cuestión como bien propia. Y la canción del final quiero que sea una cuestión como la de Misterio sin resolver, que claro, no la puedo colocar al principio porque en YouTube es recomendable que el video parta así, ¿cachai? O sea, no podí darte el lujo de, claro, de hacer una intro de 1 minuto, 2 minutos, es demasiado. Y lo único que le coloqué al principio es un campanazo, que de hecho ya me lo han criticado y me han dicho, oye, pero el video debería partir al tiro, porque yo ocupo como 6 segundos con un campanazo y el logo. Sí, pero, que vais como por un callejón, así como claro, una escena de crimen. Pero quería darle como ese toque para que tuviera también, se identificara de inmediato que está entrando a mi canal. Claro. Entonces, a esta altura yo me puedo dar el lujo de hacer esa weá. A lo mejor al principio no era recomendable, pero ya filo, ya lo hice. ¿Sí? A mí me pasó que, por ejemplo, en mi caso, yo tuve que variar. Yo, evidentemente, esto tú bien lo sabes, YouTube es un aprendizaje. Y me pasó que al comienzo mis videos tenían una intro bastante más larga. Y ahora no, yo saqué todo y simplemente cuando narro meto mi logo como en un abrir y cerrar de ojos y se iría. Ya como claro que son cuestiones que uno va aprendiendo en el camino. Yo al principio igual incluso colocaba una advertencia, el siguiente capítulo. Ya ahora tengo que quitar esa weá porque me di cuenta en las estadísticas que mucha gente se salía de esa parte. Sí. Mira, a mí me pasó algo súper heavy con los videos y eso antes de seguir el tema de Misterio sin resolver, no lo demás no. Y muchos de mis videos de tops que yo hago, me pasaba mucho que cuando yo terminaba el último ítem del top de 5, y con esto terminábamos este conteo, ¿verdad? La retención se dejó. Y eso lo tuve que eliminar. Ahora los videos que vienen a contar de octubre, noviembre ya, no tienen esa parte. Y la recomendación, antes que termine el video, aparece el video sugerido siguiente. Porque si no, la gente se te va antes que vea la pantalla del final. Entonces, sí, porque son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Antes la gente era mucho más paciente. Ahora la cuestión la quieren ver en un short, ¿cachai? Ya, pero cuéntame la historia así ahora ya. Y yo siempre fui porfiado con el tema del canal porque la recomendación... Lo tuyo amerita crear un contexto, un ambiente. Por lo menos para mí sí, o para alguno de nosotros. Entonces yo decía, ¿cómo te cuento la historia de Ted Bundy en 2 minutos? Para mí es imposible. No. La recomendación generalmente en YouTube es hacer videos de 10 a 15 minutos máximo. Y yo de repente hago videos de 1 hora, ¿cachai? Entonces, pero lo que sí noté es que al público al que yo estaba apuntando, era gente que ya conocía estos casos. Entonces lo que estaba buscando era información nueva y estaba dispuesta a ver 40 minutos de video para encontrar justamente esas cosas que no te dan en otros lados. Entonces por ahí pude tratar de matizar y por suerte tuvo buena acogida con la gente, ¿cachai? Además que el tema que tú tratas es muy interesante, entonces es atrapante, que eso es lo que yo creo que también te permite estos pequeños lujitos que algunos no tenemos en ese sentido, ¿cachai? Pero sí, yo creo que ya más el público va fidelizándose y va entendiendo que cada uno tiene una manera de narrar las cosas, pues, y se va acostumbrando a ese estilo de narración simplemente. Si finalmente yo creo que el peor error que uno puede cometer es transformarse en un clon de algo que ya existe. Tenés que ser tú mismo, ¿cachai? Yo creo que por ahí va la clave y hacer lo que tenés en la cabeza. Acogerte también a las críticas, porque de repente hay críticas que son positivas, no positivas, pero constructivas. Pero no todas.
porque No. generalmente de repente la gente te recrimina porque dicen, oye, pero yo te recomendé tal cosa, y es como que, puta, sí, ¿cachai? Está bien, pero yo también quiero sentirme cómodo haciendo lo que estoy haciendo. O sea, Exacto. por ejemplo, si a ti te dijeran en tu canal, oye, Frognim, sé que deberías hacer videos de tal cosa y nada más, ¿cachai? Es como que, puta, pero es que tú querías hacer lo que querías hacer, porque ¿cachai? Querías Sí. sentirte cómodo hablando de una temática que a ti te atrae, que a ti te entretiene también, porque recordemos que mucha de la gente que tiene un canal de YouTube no necesariamente está viviendo de esto. No, po, no, po. Para nosotros, o sea, para mi caso es un hobby todavía y el hobby tiene que ser disfrutable. Exacto. Entonces, sí, pasa que hay gente que de repente, claro, se pasa revolución pero a mí me ha pasado poco, debo decirlo. Soy sincero y me ha pasado súper poquito. Oye, Felipe pregunta con qué cámara estoy transmitiendo. No, yo tengo una Blackmagic. Esa Blackmagic se ven un poquito más bonitas. Oye, Misterio sin resolver nos mostró una infinidad de casos. De hecho, estuve viendo hoy día el canal de Film Rise que te decía. Y ellos van a sacar ahora en octubre, porque se cumple, en este octubre, cumple años Misterio sin resolver. No son años exactos, porque es del 88 hasta la fecha. Y van a sacar un especial. Y en ese especial ahí tenían un teaser. Si tú te metes, hay un teaser y muestran que tantos casos mostrados en pantalla, tantos casos resueltos, tantas familias reunidas, tenían una estadística bien, bien interesante. Y dentro de todos los casos que nos mostraron, hay algunos que yo quería como que viéramos en estos minutos, en esta media hora que podemos tocarlo, que fueron como bien emblemáticos. Por ahí en el chat vi uno que no vamos a ver ahora, pero sí yo se lo mencioné a Álvaro antes de partir, que es el de la fuga de Alcatraz, por ejemplo, de Frank Morris y los hermanos, que no tengo el nombre ahora, por aquí lo podemos después ver, y que ellos hacen una recreación espectacular de todo el proceso que desde que iniciaron el plan de la fuga. Bueno, ellos parten como con una reseña histórica, que Al Capone estuvo ahí en Alcatraz, de otras fugas previas que hubo, otros intentos, hasta llegar a la del año 67 fue esta, creo. Sí, más o menos, fue como por los 60, finales de los 60. Que ellos a través de... Es un plan magnífico ese, no sé si tú te recuerdas, que ellos empiezan a través de las revistas Mecánica Popular que conseguían en la biblioteca de la cárcel a idear la construcción de una balsa Las inflable. cabezas de papel maché, hicieron Así, unas cabezas de papel maché exacto, como con pelo, exacto, empiezan para a simular buscar que estaban acostados en la... acostados a la hora que ellos tenían que hacían la ronda los guardias, y como estaba semi oscuro ponían las cabezas como durmiendo. De hecho, esas cabezas están en exhibición ahora en Alcatraz. Sí. Y ellos empezaron a picotear atrás con una cuchara los ductos de ventilación de la celda, y se dieron cuenta que daba un pasillo que no tenía ningún tipo de vigilancia. Y por ahí podían llegar al techo de la cárcel. Y de hecho ellos, para acceder al techo ya por fuera, crearon unos taladros con unos ventiladores. Cacho. Y ahí lograron armar la balsa, y después se dieron a la fuga en el pasillo, digamos en el mar donde está entre San Francisco, la bahía de ahí. Pero ahí hay varias teorías, pues ahí dicen que ellos no lograron sobrevivir, otros dicen que lograron sobrevivir y que hubo de hecho varios años después unas cartas que llegaron a la policía donde eran uno de ellos tres, creo, que ya estaba viejo y enfermo, y era como diciendo estoy vivo, me arranqué, una cuestión así, creo. No estoy seguro del ser, no me recuerdo bien, pero claro, la teoría principal es que ellos habrían muerto porque después de un patrullaje que hicieron al otro día encontraron flotando los flotadores, los salvavidas, los chalecos que se hicieron y todo eso. Entonces como que se difundió la noticia que se habían ahogado o se habían muerto por hipotermia, etcétera, pero nunca encontraron los cuerpos. Claro. Es que ese lugar también está rodeado de tiburones. De tiburones, sí. Sí. No, y hasta una película, o sea, este caso fue uno de los causantes también que cerraran esa cárcel y ya después no se ocuparán más. Y otro de los casos que también quería que comentáramos, que ahí está Denis Farina, que él fue el último host del programa. Sí. El famoso caso Roswell. También lo tocaron ahí, po. También lo hicieron. También lo recrearon.
Y a mí, yo te confieso, a mí me dejó así como medio... porque mostraban ahí la recreación con los monos, como unos aliens tirados en el pasto. Que aquí te cuentan como todo el cuento, la recreación. A ver, voy a ver si puedo... Espero que el tío YouTube no me... Tengo algunas imágenes de la propia recreación que hicieron, que cuentan ahí la historia de este granjero que se llamaba Matt Brazel o Matt Brazel. Estaba comiendo en su rancho el año 47 y de repente en una tormenta eléctrica siente lo tuve que invertir la imagen, para que Una explosión. siente una explosión, como un impacto, y el tipo va a ver al otro día, evidentemente porque está lloviendo y con tormenta eléctrica en la noche. Al otro día el tipo va y va con su caballo a ver qué había pasado el otro día. Y ahí se encuentra con algo que no tenía aparente explicación. Que bueno, yo creo que todos lo saben ya. Encontró un regadero de partes metálicas y cosas raras. Pero este tipo de recreaciones eran las que se hacían en el programa, que eran muy entretenidas, muy, muy interesantes, porque además la voz de... No sé si tú te acuerdas de la voz que el doblaje que le hacían a Robert Stack. Sí, pues buenísimo, era un clásico. Era un clásico. De hecho, cuando cambian a Robert Stack, como que a mí como que me echó para atrás. Es como la típica cuestión cuando te quitan al actor favorito Sí, o al doblajista favorito. Por ejemplo, en el caso de los Simpsons, cuando quitan al claro. clásico Homero, me produjo como un poco ese choque, pero pegado por el tema de los misterios que presentaban en este programa, por lo menos yo me quedaba pegado igual. Me encantaba, y particularmente este caso, que abarca un tema que por lo menos en ese entonces para nosotros pasaba a ser casi ciencia ficción o simplemente un hecho casi paranormal, pues, weón. Ahora ya, por ejemplo, el tema que lo hemos discutido con el Rafa, el tema que involucra avistamientos de ovnis, ya está reconocido incluso por la NASA Claro. y que lo están estudiando, ¿cachai? Porque dicen que es un fenómeno, no dicen que son platillos voladores ni que son extraterrestres, dicen que es un fenómeno que se tiene que estudiar porque está provocando situaciones peligrosas para vuelos internacionales, para vuelos Ya. militares, etcétera. Bueno, de hecho hay un video que se grabó acá en Chile por los militares, que es bien conocido, esta forma de tipo de cigarro que lanza una especie de vapor, de humo, no sé qué, y que ha sido analizado en varios programas como este de los Ancient Aliens, y que ellos lo han mostrado varias veces. Y sí, pues de verdad este tema te pone ahí en esa disyuntiva. Esto es cierto, esto es una fabulación, esto es real. Tantas preguntas que aparecen de estos temas que finalmente, claro, tú dices estadísticamente imposible que seamos los únicos que existamos. Pero verlo así como tan de frente es como de repente ahí donde uno choca con esta realidad. No sé qué te parece. Aparte que súmale que uno era cabro chico en ese entonces y que te mostraran cosas así en televisión, como que Sí. cobraba cierta, dentro de la inocencia de uno claramente, cobraba cierta veracidad, Legitimidad, weón. claro. ¿Cachai? Entonces era como, weón, en la tele salió tal historia, weón, y tú pensabas, oh, ¿cachai? Ahora ese impacto no se produce porque puta, podía encontrar cualquier disparate en cualquier medio de comunicación, Exacto. ¿cachai? Pero en ese Bueno, entonces era una cuestión mucho más heavy, mucho más intensa. de hecho, saliéndome un poco el tema de los ovnis, hay un capítulo de Garfield que dice, si sale en televisión, debe ser verdad. Era como la forma que uno consumía la televisión y el nivel de veracidad que uno le otorgaba. Claro. Y me estoy recordando que muy similar al tema de los ovnis, los amigos a lo mejor en la casa se acuerdan. Yo me recuerdo una vez que yo venía viajando desde Santiago hasta Valparaíso y en el bus estaba puesto el de pe a pa. Tiene que haber sido como el año 2005 por ahí. Y en el de pe a pa tú debes conocer la película Alien Abduction. Sí, claro. Ya. Que es una película, es un metraje hecho por personas. No es digamos, un video grabado Real. o testimonial real. Pero lo pasaron en ese momento como que era real.
Cacha, po. Y cuando yo lo vi, porque nunca lo había visto, ¿cachai? Y mostraban como segmentos, me acuerdo, como que hay un momento que, no sé si te acuerdas, que hay como varias parejas, ¿cachai? Hay un negro con su cuñada y hay otra pareja y unos tipos salen a mirar como una explosión en un transformador de la luz y el cuñado empieza a besar a la cuñada, pues. El negro empieza a besar a la niña que está ahí y dice, no, es que ellos están controlando mi mente. No me acordaba de eso, weón. Y en la escena final entran como el grupito de aliens chicos y ponen una luz como roja atrás y eso lo mostraban en la tele y dijeron como que salía un ufólogo, no sé quién habrá sido, debe estar con su carrera sepultada en este momento, pero salía así como, sí, esto fue verídico, ocurrió, no sé, en Oregón, Estados Unidos, bla, 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 bla. Y qué cuático, porque tú decís, la televisión en ese momento era como cierto, pues, si tú lo veías ahí. Yo me acuerdo que ese lo vi por cable cuando era adolescente. Yo debo haber tenido como unos 15, 16. Y claro, nosotros en ese entonces no éramos como los cabros de ahora, pues, que son mucho más escépticos. Y también cuando lo vi por primera vez, yo dije, bueno, esta weá será real, ¿cachai? Porque Claro. era muy heavy las imágenes que te mostraban. Pues. Recuerdo una que en particular me pareció excepcional, por lo menos para ese entonces, que es cuando el chico que está grabando todos estos eventos se mete a la pieza porque se había orinado en los pantalones Ya. y se está cambiando los pantalones. Y cuando va a salir de la pieza con la cámara, se ve que el extraterrestre está oculto detrás de la puerta. Cierra la puerta y el chico queda como congelado y el extraterrestre se acerca a la cámara y se le ven incluso los vellitos de la cara al extraterrestre. Yo dije, weón, esta weá la cagó así. No me acordaba de esa parte, pero Sí, es muy buena esa parte, weón. sí, no, es pelagable la cuestión, pero en su momento fue como tema de conversación. Oye, Javier Capier se rajó con 10.900. Gracias, Muchas Javier. gracias. Gracias, gracias. Aquí estamos viendo un poquito más de fotos de Roswell, que después, evidentemente, esta foto no es real, pero se usa siempre en los artículos de Roswell, que después hubo un encubrimiento, porque primero en los diarios se publicó que se había atrapado un platillo volador, después se dijo que era una sonda meteorológica, la clásica. Y ahí el Oye, caso... Fabián, ¿y qué pensáis tú con respecto al caso Roswell? ¿Es un encubrimiento del gobierno? ¿Realmente se Sí, creyó algo ahí? sí, yo creo que sí, que ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, hay muchos intereses comprometidos. O sea, hay tecnología que tú tienes caída del cielo, básicamente, la cual le puedes hacer ingeniería reversa y adelantarte a tus enemigos. Entonces, lo más lógico de eso es ocultarlo. Es decir que no pasó y que fue otra cosa, ¿no? Y sacar Claro. ventaja de lo que te cayó del cielo, Es literalmente. justamente lo que se está planteando ahora en el Congreso de los Estados Unidos. Claro, claro, pues es lo que dijo, como Gruch, se llama David Sí. Gruch, el hombre que fue llamado y que él trabajó en... Era un hombre que tenía alto acceso a secretos de Estado, algo así. Y el tipo comentó muchas cosas, que entre ellas que Estados Unidos había recuperado unos ovnis que le había pasado al gobierno italiano, que habían caído en la época de Mussolini, creo, no sé, algo así. Como de esa época, finales de los 90, ¿recordáis algún caso relacionado con esta temática como de los ovnis, misterio que te haya llamado como harto la atención, aparte de lo que se presentaba en Misterios sin resolver? De los 90s, no particularmente los 90, que uno va como que los casos, esto, pucha, me recuerdo el programa Omni que se hizo acá en Chile, que ese ya es como 99-2000, Con Patricio Bañado, ¿era ese? Patricio Bañado, que ahí se trataron, era muy interesante ese programa porque también lo trataban de abordar desde un punto de vista súper objetivo. Bueno, de hecho Patricio Bañado tuvo la nobleza de decir de que él no creía en esto. Claro. Pero él lo presentaba profesionalmente como la evidencia sobre la mesa finalmente, que la gente definiera lo que había ocurrido. Recuerdo el caso, ahí salió el caso del Cabo Valdés, que es de los 70 acá en Chile. El tema de un joven, me acuerdo que fue el Cajón del Maipo, que lo llevaron al Cajón del Maipo de nuevo porque él se contactaba con
con unos seres que a través de a él lo inducían en hipnosis, y el tipo se comunicaba con un ente, y el ente como que tomaba su cuerpo y decía, soy, no sé, Neptuno 1 y yo soy de tal lugar, y el psicólogo le decía, ya, pero queremos verte, no sé qué, ya, voy a estar en el Cajón del Maipo tal hora, tal día. Y el equipo de van y efectivamente se ve algo en el cielo. Y creo que el psicólogo, el primero que lo indujo, como que después se echó para atrás, po. Entonces no quiso ir al encuentro, como que le dio julepe, parece. Y después creo que le volvieron a inducir en hipnosis, y el tipo le dijo, no, porque tú no fuiste, nosotros no nos aparecimos, no nos manifestamos de otra forma que salvo la luz, una cuestión así. Ese era uno de los casos, también está el de la isla de Friendship, como dice ahí Luis. Claro. Y la historia de Bob Lazar. Sí, pues la historia de Bob Lazar es clásica, no sé si la conoce. Sí. De hecho, está involucrado también con justamente la gente que está en estos momentos viendo el tema en el Congreso de Estados Unidos. Claro, porque el Bob Lazar Bob Lazar es básicamente, él era el quien le hacía la ingeniería inversa a las máquinas que caían y que se encubrían. Y él no sé si bien te recuerdas, él anunció el descubrimiento del elemento 115, era, creo. Sí. Y que finalmente, un par de años después, sí, que fue el moscovio, creo, que sí fue descubierto, tal como él decía, que era... Supuestamente da como energía casi ilimitada a cierto objeto. Claro, que les permitía levitar y todo, y echar a andar esos motores que funcionaban, no sé, como él describe ahí en su... De hecho hay un documental de Bob Lazar que se hizo hace poco. Y claro, Bob Lazar también fue borrado de todos los registros, dice que no existió, pero que está fabulando. Hay otro caso, por ejemplo, ahora que tú me preguntas de otros casos, me acordé de otro muy interesante que se llama Schneider, se llama Rob Schneider, creo, que es un geólogo. Es un geólogo gringo que él señala, y este caso es muy perturbador porque el tipo dice que estaban haciendo unas excavaciones, ponte tú, no me recuerdo dónde, pero eran unas bases militares que tenían que hacer como unas ampliaciones, ponte tú. Me estoy carrileando, pero el tema es que tenían que hacer unas fosas muy profundas, y en una de esas excavaciones, y él estaba con militares y gente que trabajaba en el tema geológico, y los tipos hacen un hoyo, una perforación, y dice que de esa perforación sale un olor muy malo, como putrefacto. Y al bajar se encontraron con unos seres que los empezaron a atacar. Y este tipo estaba abajo con un par de militares, y dice que mataron un par de militares, y uno de ellos lo echó en una canasta, y la canasta lo pudieron subir a él. Pero a él le alcanzó a llegar un rayo en el pecho, dice, de calor. Y otro rayo en la mano, y le derritieron como la mano. Y el tipo después daba conferencias, y efectivamente el tipo tenía la mano deformada y tenía unas cicatrices en el pecho. Y el tipo murió en extrañas circunstancias, creo que ahorcado con una cuerda de piano en su departamento, o envenenado, algo así. Porque no tenía idea de ese caso. Empezó a hablar mucho, búscalo, se llama, creo que Bob Schneider se llama. Y es súper interesante el caso. Quedó vivo, claro, quedó vivo, pero daba conferencia y todo. Y cuando empezó a hacer una piedra en el zapato, el hombre desapareció. Qué cuático. Es cuático. Entonces tú decís, eso dice algo. Es por algo no aparecen más. Pero este tema da para harto, o sea, es re interesante, y quizás viéndolo, no poniéndose en una, no sé qué te parece, en una parada así tan fanática de que sí. Pero la lógica te lleva a decir, ¿por qué no? No sé, eso me pasa a mí un poco. Yo, mira, soy escéptico, pero no soy ciego. Eso. Y hay cuestiones que a mí, por ejemplo, como te decía, para mí todo este tema de los extraterrestres y todo eso me parecía como muy alejado de la realidad. Si bien cuando chico, por ejemplo, tú veías este tipo de programas como Misterios sin resolver y te planteaban algunas cosas sobre la mesa, después uno, claro, va viendo tanta cuestión que se subía, por ejemplo, después en internet y todo eso, que empezáis a desconfiar. Claro. Pero hay algunas cosas que a mí no me encajan, ¿cachai? Por ejemplo, yo siempre lo he dicho, yo solamente tuve una
experiencias donde vi algo en el cielo que era muy extraño, ¿cachai? Que iba con mi tío caminando, ¿cachai? Y de repente mi tío me dice, mira una estrella fugaz, ¿cachai? En un atardecer, ¿cachai? Y va cayendo esta estrella que era como una suerte como de cometa, medio rojizo, y va cayendo y de repente se detiene y sube, y hace como una V, y desapareció. Yo desde que vi eso, yo dije, esta weá no tiene explicación, o sea, no puede ser un cometa, Claro. no puede ser un meteorito, no puede ser un satélite por la velocidad, un avión tampoco. Y de ahí me quedó siempre la duda. Nunca más he visto algo realmente tan extraño como eso, porque de repente uno ve, claro, luceros o cosas que pueden ser satélites, pero esa weá que vi esa vez cuando era chico, como que me abrió las puertas a pensar, no estamos solos en el universo. Yo lo único que me pasó es lo que le conté la transmisión pasada al Rafa, que fue que el año 85, mira, ahí Prosaxillo dice que la batalla de Dulce, sí, así se llama, la base de Dulce, para que lo busque, lo de Schneider. Esto que el año 85, incluso Sábado Gigante salió del estudio y había un objeto arriba y yo lo miré por binoculares, que estaba mi abuelo en la casa y yo lo vi por los binoculares y era una pelota de metal con luces que giraban y era una cosa muy rara y estuvo ahí 2 horas arriba del cielo. Entonces tú decís, ¿qué es esto? Y después le metieron el Tony, que era un globo meteorológico, un globo con luces, ¿de dónde? Y era tremendo, sí, era gigante, era muy grande y era muy claro, nítido verlo con prismático. Entonces, ahí tú dices, guau, puede haber algo aquí. Prosaxillo, voy a buscar el cómic Los Invisibles porque sabéis que yo hace un tiempo me compré ese tomo de Los Invisibles, que era un tomo donde venían todas estas historias como relacionadas con misterios y todo eso, pero lo tuve que vender cuando me quedé sin trabajo hace varios años atrás, antes de tener el canal, y no alcancé ni siquiera a leerlo. Ahí vendí Sandman completa, vendí Los Invisibles, vendí una caja de Predicador que tenía, los otros los pude recuperar, pero Los Invisibles no. Así que voy a tratar de hacer lo posible para tenerlo o no. Son buenas esas historias son como para un podcast, como para hablarlas de esa que no tienen una explicación aparente. Oye, otro de los casos que me acuerdo que Misterios sin Resolver nos mostró en las primeras temporadas, estas de 90, 91, fue el del caso del Queen Mary. Clásico, este buque, este RMS, que era un barco hotelero de pasajeros con 2 cruceros de lujo de la época. Este barco fue armado el año 36, funcionó bastantes décadas, pero dentro de lo que era sus pasillos internos se contaba que ocurrían sucesos extraños, paranormales, apariciones, y todo vinculado a algunas muertes que ocurrieron ahí dentro, de operarios, gente que quedó atrapada o que en una máquina quedó atrapada y murió ahí en el lugar, o de niños que chapoteaban en las piscinas. Y esto también Misterios sin Resolver lo recreó con algunas escenas. Aquí las voy a poner, que yo me acuerdo que cuando las veíamos de chico, yo me acuerdo con mis amigos del barrio las comentábamos y era como que te cagabais de miedo porque te ponían así estas escenas. Por ejemplo, aquí una señora con blanco y negro tirándose piqueros en la piscina o intentando tirarse un piquero. Era como, guau, qué onda esa cuestión, como los casos fantasmas, una cosa así como la mona de la biblioteca. Claro, pues tenía el precedente de que en este programa justamente se presentaban casos supuestamente reales, pues, bueno. Entonces, como que se mezclaban esas dos cosas y al final estos en particular que trataban de, no sé, pues de sucesos ovni o de cosas paranormales, cobraban como Sí. esa verosimilitud, pues, bueno. Es como que acá te están presentando casos reales, no tendrían por qué mostrarte una weá que sea falsa. Claro, pues entonces además te ponían toda una atmósfera, como tú bien decías delante, con la música, con esto así como esta aura misteriosa, y es heavy. Yo me acuerdo que con mis amigos este capítulo en particular lo comentamos mucho y era como que después te costaba conciliar el sueño. Ahí Mira, ahí se van marcando las pisadas, pues, las bueno, pisadas. mira. Y buenos efectos para la época, estamos hablando del año Sí, 87. Entonces igual es interesante. Bueno, todos los barcos yo creo que tienen asociado un sinnúmero de hechos que deben haber ocurrido, gente que muere al armarlo.
Ahora, no sé qué piensas tú de esto que siempre se habla, que dice que, eso hablábamos con el Rafa la vez pasada, que él decía que los lugares donde la gente muere o desencarna, como quieren llamarlo, es donde finalmente quedan algunas energías y espíritus o lo que sea dando vuelta, como por ejemplo aquí en este caso un barco o un hospital o más que en un cementerio. Claro, o sea, todos estos lugares que tienen como historias trágicas detrás, eh, supuestamente como que albergan esta energía. Ahora, yo no sé si tú sabías ahí, pero uno de los lugares donde más murió gente fue en la construcción de la muralla china. Ah, perfecto. ¿Cachai? De hecho, los cadáveres de la gente que estaba trabajando, que trabajaba bueno, durante horas y horas construyendo la muralla china, están metidos entre medio de la Dentro de la muralla. muralla. Ya, Claro, es imaginé. considerado uno de los mayores cementerios Sí. de la historia de la humanidad. ¿Cachai? Entonces, claro, esos lugares supuestamente albergan como esta suerte de energías donde gente que sufrió, que murió, incluso como decías tú, más que un cementerio, porque en el cementerio, si bien hay muchas energías, ¿cachai? Si queremos pensar en este tema de las energías, ¿cachai? Muchas energías como de tristeza y todo, donde está el mayor impacto generalmente son los hospitales, pues, que es donde la gente Claro. finalmente muere. Donde están los familiares sufriendo, donde hay gente que todavía tiene esperanzas de que alguien se recobre finalmente, claro. Entonces hay como una cuestión como bien trágica de por medio, y en el caso, por ejemplo, de este barco, si tanta gente murió en su construcción o en situaciones como media extrañas, se empieza a asociar a este tema como de las maldiciones, o como donde andan como estas almas en pena dando vuelta y todo eso. Sí, es heavy. O sea, si el Titanic no se hubiese hundido o lo hubieran recuperado, quizás qué cosas pasarían ahí adentro. Claro. Oye, y hay ahí en el metraje, no lo puse, ahí cuentan ahí de una persona que trabaja en el barco este, que recorriendo los pasillos se le aparecía como un operario que había muerto manipulando unas máquinas, unas calderas, una cosa así, y se le aparecía en la escalera mecánica atrás, parado con el overol, y después se daba vuelta y no había nada, así, ese tipo de cosas. Cuático, yo creo que. Más encima un pasillo largo y solitario, ¿no? Yo creo que debe ser bien tenebroso. Oye, y el último caso que quiero que revisemos, que ya ahí yo mostré una foto, vamos a avanzar rápido esto, es este. A ver. La muerte de Kurt Cobain. Oh. Que el programa lo presentó ya en sus temporadas del año 95, por ahí, que este capítulo en particular no lo dieron en Chile. No lo vi. Yo no lo vi, después obviamente lo vi por internet. Pero ellos lo presentan como el posible asesinato de Kurt Cobain. Que este es un tema para los que somos seguidores de Nirvana, es prácticamente contemporáneo a la muerte de Kurt Cobain. O sea, desde que él se suicidó, nace inmediatamente la teoría de un posible asesinato. Bueno, muchos podrán quizás decir, es lo clásico que pasa cuando alguien famoso muere, como Michael Jackson, Amy Winehouse, etc. Pero, en este caso, las historias vienen entretenida, comillas, por darle un calificativo, pero tiene mucha base también, y todo parte por este personaje que es Tom Grant, que es el investigador privado que la misma Courtney Love contrata para encontrar a Kurt Cobain cuando él escapa del centro de rehabilitación al cual se había ingresado para poder salir de su tema de la heroína, etcétera, y poder estar presto para poder aceptar una negociación para ir a Lollapalooza y encabezar esa gira de ese año, lo cual no llegó a concretarse por obvias razones. Entonces este personaje, Tom Grant, es un investigador privado que contrata a Courtney Love, y él inmediatamente comienza un registro muy valioso de llamadas telefónicas y de conversaciones con Courtney Love, donde él comienza a descubrir una serie de contradicciones entre lo que ella va diciendo una vez que habla con ella, otra vez que habla con ella, y sobre sucesos que van ocurriendo en la medida en que Tom Grant va avanzando en el caso. ¿Qué es lo que ocurre? Este señor
se contacta con el mejor amigo de Cobain, que es, no tengo el nombre, Dylan Carlson, creo que es. Ujú. Y la voy a hacer más o menos corta porque tiene varios vericuetos, digamos, la historia, pero básicamente había ciertos lugares que había que registrar para encontrar a Cobain, que estaba perdido, todavía no estaba muerto. No se encontraba el cuerpo, digamos. Y el tipo va a la casa en Washington, y Carlson lo pasea por toda la casa y no encuentran a Cobain, ¿cachai? Se van de nuevo, al otro día van, buscan en hoteles de medio pelo, de alto pelo, etcétera, y el tipo no aparece. Y este señor recibe una llamada que descubrieron el cuerpo de Cobain en la casa, donde habían estado la noche anterior. Y él le dice a Carlson, ¿qué onda? ¿Por qué no me mostraste el invernadero donde apareció muerto Cobain? No, que era una pieza chica que estaba llena de mugre y no era importante, comillas. Claro. Y ahí empieza el levantamiento del cuerpo y todo. Y empieza todo este cúmulo de pruebas, de mal manejo de pruebas, de alguna, no sé si tú tienes conocimiento de alguna de las evidencias que se levantan ese día y que son las clásicas, que yo tengo algunas fotos acá que se dieron a conocer no hace mucho, eso sí, porque el FBI liberó varias, la policía de Seattle liberó varias Sí. imágenes. O sea, mira, lo que Tom Grant supuestamente estaba haciendo era tratar de ubicar a Cobain mientras se había extraviado, se había fugado de este centro de rehabilitación, y finalmente se entera de la muerte de Cobain por medio, como dices tú, de Carlson, que era el mejor amigo, que de hecho él fue el que le compró las balas de rifle, de escopeta para... Y compraron la escopeta juntos, claro. Claro, ¿cachai? Y Tom Grant empieza a sostener que la actitud de Courtney Love era muy extraña, y él siente que de alguna manera lo contrataron para generar una suerte como de palo blanco, ¿cierto? Como de que ella estaba preocupada realmente por Cobain. Ahora, especular que fue asesinado se basa como en varias cosas que salieron a la luz. Por ejemplo, una de las cosas que más llamó la atención es un sujeto que se llamaba, tenía apellido Smith, que es el que encuentra, un electricista que encuentra el cadáver de Cobain. Creo que fue eso el 8 de abril, si es que no me equivoco. 8, sí. Llevaba 4 días muerto. Claro. Y descubre el cuerpo de Cobain, y él, en su descripción a la policía, dice que él pensaba que era un maniquí, porque el cuerpo estaba tendido sobre este lugar del invernadero, pero es esa foto que estamos viendo ahí. Claro, y que solamente pudo ver un hilo de sangre que le corría desde la oreja. Eso es raro si una persona se suicida con una escopeta, ¿cierto? Con un rifle. O sea, tú te imaginas un desastre si es que la persona se mata de esta forma, ¿cachai? La posición donde estaban los casquillos también era extraña. El hecho de que Cobain tuviese los dos brazos pinchados, porque él supuestamente se inyectó heroína antes de quitarse la vida, también hacía difícil que él se hubiese inyectado esa cantidad de heroína, que era como 3 veces mortal o 4 veces mortal. Sí, ellos mencionan que tenía como 1.25 gramos por centímetro cúbico de sangre, no sé, pero era 3 veces la dosis letal. Claro, entonces estamos hablando de que Kurt Cobain sería el mayor heroinómano de la historia, o uno de los mayores heroinómanos, y me parece raro, porque Cobain empieza a consumir heroína en el año 92, cuando conoce justamente a Courtney Love. Claro. Y él murió en el 94, o sea, claro, hay gente que puede resistir cantidades altísimas de esta droga, pero no en un periodo de 2 años. Exacto. Tiene que ser más. Víctor Calquín se rajó con 2,5 lucas. Gracias, Víctor. Dice, tienen mucha química, cabros. Porfa que se repita. Excelente. Ya, pues, genial. Vamos a tratar. Siempre agradable y grato conversar. Temas que van más allá de la nostalgia a veces, ¿eh? Sí, pues. Es que yo creo que esto igual va ligado, por lo menos en mi caso, con el tema de la nostalgia. Sí, al igual que tú, musical. Yo soy fanático de Nirvana. De hecho, mira, ando con mi polerita por favor. de Kurt Cobain, ¿cachai?
para mí es una influencia en muchos sentidos, Sí, desde lo musical, lo intelectual, la parte creativa en general. Y resulta que la muerte de Cobain yo la viví así en carne propia. O sea, yo era sí, fanático de Nirvana cuando se sale la noticia en Megavisión por y el cuarto de supuesto, From, por supuesto. estaba viendo tele, las noticias, y de repente aparece el video de Smell Like Teen Spirit. Y yo dije, ¿qué onda? ¿Por qué Nirvana en las noticias? ¿Qué En las pasó? noticias. Y anuncian la muerte de Cobain. Y sé que te juro que yo quedé para la cagada. Esa noche lloré. Es Lloré que de claro, pena. es un referente, pues era un referente para uno, si era un ídolo, pues, un gallo que tú seguías. ¿Cachai? A mí también me recuerdo cuando murió Lane Stanley, fue como algo similar, fue como se están yendo los baluartes, y además que el tema del grunge, o de Nirvana en particular, fue muy breve, o sea, fueron 3 o 4 años, y en Chile un poquito menos en el boom. Claro. Entonces fue como que algo que nacía, murió en la flor, una cosa así. Entonces fue como una cosa muy heavy. Y Oye, mira, después ahí estamos. empieza como todo este fanatismo por Nirvana, por lo menos acá en Chile explotó después de la muerte de Cobain, y Sí, sacan, me el acuerdo, el Unplugged. Unplugged, Mm, y quedó la cagada, todo el sí, mundo escuchando Nirvana. Yo sentía que sí. manoseaban un poco mi vaca sagrada, pero Sí, esa al mismo sensación de como tiempo, que era algo exclusivo, pero que se hizo masivo. claro, pero al mismo tiempo siempre habían exclusividades. Por ejemplo, yo me acuerdo que iba mucho al Persa Bio Bio, y en el Persa Bio Bio habían dos locos que eran hermanos, que le decían los hermanos Hanson, ¿cachai? Porque eran rubios de pelo largo los weones. Ya. Y vendían a 2 lucas los cassettes inéditos de Nirvana. Los Que estaban, Outside. claro, tenían, bueno, te juro, tenían más de 60 cassettes Ya. distintos de conciertos en Brasil, conciertos en Argentina, Yo tenía el en Roma. Ámsterdam, Tenía el Roma en todas esas CD. weas, y además Imagínate. canciones inéditas que después las vinieron a sacar en las cajas de Nirvana en esos exclusivos, que yo ya las conocía por allá por los 90. Y puta, yo iba para allá y me gastaba toda mi plata comprando cassettes. De hecho, todavía los tengo todos esos cassettes piratas. Buenísimo. Yo caché que el primer sitio web que armé fue de Nirvana. La dura. Sí, cuando apareció internet me hice como más fanático porque empecé a acceder a todo el material inédito. Claro. Y bajaba conciertos, canciones. Una bonita época para recordar porque uno aprendía mucho más, pues, porque aquí tú te comprabas ese cancionero de la Feria de Artesanía y era como que ahí traía un poquito de historia, algún reportaje de la Telegrama, pero no había mucho más para... Yo me compré unos libros, que sé que dónde los vendían en el portal Lion. Ya. Y en el Bio Bio vendían unos libros de Nirvana que eran españoles, que de hecho todavía los tengo, que son como libros fotográficos donde viene la historia del grunge en Seattle, ¿cachai? La historia de Cobain, la historia, incluso de repente podía acceder a algunas entrevistas que había dado, por ejemplo, Courtney Love, en donde decía que Cobain se aburría, de repente se aburrió en el Hollywood Rock, Ya. porque En si bien Brasil. tuvo buena onda con Lane Stanley, los chicos de Alice in Chains, los weones ensayaban mucho y Nirvana no ensayaba nada, No, weón, ¿cachai? Entonces decían, weón, llevan 5 o 6 veces cantando la misma canción y estos weones estaban drogándose y copeteándose para salir a actuar ellos, ¿cachai? Claro. Y todo ese tipo de material inédito lo empecé a acceder en estos libros. De hecho, yo participé del fan club de Nirvana acá en Santiago. Buena. Íbamos a las misas que se hacían todos los 4 o Los 5 4 de abril, Ya. claro, en la San Francisco, ahí cerca, y después nos íbamos a copetear allá al Cerro Santa Lucía, pues, bueno. Y Ay, ahí intercambiábamos libros, cassettes, ¿cachai? Para copiar, y ya los que tenían más lucas andaban con los CD originales, ¿cachai? sí. Que llegaban de afuera. Bueno, yo alcancé a tener CD y todo, y lo inédito. Me acuerdo que en Valpo había una tienda que se llama Black Box. ¿Ya? Y ahí llegaban puros Kiss the Stone, que era la disquera italiana que hacía estos bootlegs. Entonces tenía en Roma, había uno que se llama Seventh Heaven, habían varios. De hecho, el concierto de Reading el del 92, no el del 91, que es el más icónico, digamos, Sí. que salió hace poquito en DVD. Estaba en un bootleg que se llama Dump, igual que la canción. Y también ahí pero era genial acceder a ese material porque tú decías, no existe en otra parte, entonces era genial. Mira, te quiero mostrar, aquí hay más fotos que revelaron, la policía liberó, digamos. Aquí se puede ver el pie de Cobain. Y aquí los casquetes, o la caja de casquetes de el rifle que usó para
para el disparo. Aquí se ve el brazo, qué sé yo, los pinchazos. Se notan claramente los pinchazos ahí de la heroína, la licencia de conducir. Oye, lo otro que decían también de la investigación de Cobain, que ¿cómo decirlo? El largor, por decirlo de alguna manera, de los brazos no alcanzaba Sí, para accionar el gatillo, el ¿cachai? gatillo. Claro, porque se supone que Cobain se sentó Claro, en el suelo y puso la escopeta. Vamos a ver una foto de la escopeta para que veas lo larga que es. Era imposible accionar el gatillo y la boca tendría que haber sido una jirafa. Una claro, cosa porque así. Cobain, recordemos, medía como 1,70 m, 70. ¿cachai? Bueno, medía un poquito menos estando parado porque él tenía un tema de escoliosis, por Claro. cómo ocupaba la guitarra y todo eso, pero medía 1,70 m aproximadamente, ¿cachai? No, y la escopeta Y era bastante larga, o sea, tendría que haberla puesto en diagonal y activarla con el pie, una sí, cuestión así. sí, era Porque como esa, súper raro. sí, y además lo que tú decías al comienzo, el casquete en vez de saltar, estaba como situado como que si alguien lo hubiese disparado. No como que si él se hubiese autodisparado. Entonces estaba para el otro lado caído, digamos, el casquete. Ahora hay un documental que se llama Kurt and Courtney, que salió Court and también Courtney. por ahí por el año, tiene que haber sido 2000, 99. 99, Sí, en donde o también se 98. plantea que efectivamente aparece Tom Grant, también el detective privado, y se plantea que efectivamente esto fue orquestado por Courtney Love, y de hecho entrevistan a un sujeto que se apodaba el Duce. Si tengo una Y foto de que, él aquí. Bien, claro, bien. y que él dice ante las cámaras que Courtney Love le ofreció $50,000, creo, por matar a Cobain, y a los Claro. pocos días el tipo muere Y muere arrollado por un tren. en En extrañas raras circunstancias, circunstancias. Y además el tipo, esto es lo que te iba a comentar, porque viene una foto del duche ahí para que lo veamos, que el tipo dice, vino con el lado, me ofreció la plata, pero yo sé quién lo hizo. Claro. Pero lo que a mí más me revienta son dos cosas, porque este documental lo hizo Blomfield, un documentalista. Nick Bromfield. Sí, Nick Bromfield. Y el tipo no le contrapregunta. No le dice, ya, ¿y quién fue? Po? Eso, de partida, imperdonable si estáis investigando un tema como este. Y segundo, ¿tú te acuerdas que en un minuto va como a un evento de Versace donde está Courtney Love y él está ahí como esperando un momento para que le hable y logra llegar a ella y le dice, oye, le habla esto del duche, parece, no me acuerdo. Y la mina como que está en el evento, así como que como maricona sonriente, disculpen la expresión, pero le dice, no quiero hablar de esa cuestión. Y él lo que dice es que es tanta su belleza que quedé obnubilado y no me atreví a hablarle más. Y tú dices, ¿what? O sea, Es que, claro, Bromfield yo creo que comete el error de transformar esta cuestión en un poquito amarillista, más allá de una investigación, porque si bien recuerdas, por ejemplo, hay una parte donde hay uno de los tipos que era como el caza celebridades, que le llamaban, que ocupaba una máscara, no sé si te acordáis, y que se acercaba a las celebridades de alguna u otra forma y empiezan así como a simular cómo se podría comportar Courtney Love, entonces como que lo transforma un poquito ridículo. Hay varios libros que hablan acerca de la muerte de Kurt Cobain y que si bien tiene como varias cosas que no cuadran mucho, me sorprende que lo haya hecho Misterio sin resolver, yo por lo menos no lo sabía, ¿cachai? sí, no, Pero sí hay elementos que son raros, ¿cachai? sí. Ahora, hay otro libro que es de Cross, creo que se llama, que es Heavier Than Heaven, que Ya. habla un poco del comportamiento de Cobain antes de, por ejemplo, de que muriera y todo eso. Y sí dan cuenta, por lo menos el perfil psicológico, y esto va apoyado por mucha gente que conoció a Cobain, que sí él tenía un desequilibrio grave. O sea, el tipo de Probablemente. actitudes que tenía sí encajan, por ejemplo, con el de un sujeto que puede llegar a cometer la automurición, para no decir. Sí. Ya, para que no nos corten el... Sí, probablemente sea el perfil que encaja, pero las incongruencias no dejan de sorprender un poco, porque en el fondo, mira, aquí estamos viendo una foto de la, comillas, nota suicida, donde en el fondo Tom Grant alega que en esta nota, voy a tratar, ahí está clavada con el lápiz rojo que se encontró, porque está escrita originalmente con un lápiz rojo, que está ahí como clavada en las plantas del invernadero, pero siempre se da a conocer esta, que es como una fotocopia. Permiso, voy a subir. Y si ustedes se dan cuenta, las 4 últimas líneas
son las únicas que hacen referencia como a una automurición, como dice Álvaro. Pero las otras, todo el cuerpo, el texto, es una despedida del mundo musical. Claro. Entonces él hace referencia a que está aburrido la presión, le habla a Boda, que es a un amigo imaginario de la infancia. Y no llegamos hasta el último punto donde... Y creo que hay grafólogos que sí han logrado certificar de que las 4 últimas líneas son suplantadas, digamos, y que fueron escritas por otra persona. Claro. Como no es concluyente, creo, nunca le han dado mucha relevancia a esta prueba, entonces, bueno, está la duda, por lo menos, plantada. Sí, pues muchos han analizado justamente lo que decís tú de esta nota suicida. Dije la palabra, qué ahueonado. Qué ahueonado, se equivocó, lo hizo mal. Pero sí se habla de que justamente el 90% de la carta está hablando de su hastío de la escena musical, de los medios y todo eso, y que las últimas 4, que son justamente las que tienen una letra un poco distinta, distorsionada, hacen referencia a lo otro. Entonces, claro, ahí entramos de nuevo en especulaciones. Pucha, a mí me gustaría saber qué es lo que va a pasar al final. El FBI, no sé si este caso lo tiene como planteado, me parece que ya está el caso cerrado. Sí, está cerrado. Bueno, Tom Grant lo que busca es cambiar el motivo de la muerte de automurición a indeterminado. Claro. Dicen que el Rafita se lo botaron, parece. Chuta. Pero parece que volvió. ¿Qué creen ustedes? Pregunta Lula. Espérame, quedan aún. Ahí está el Duche, ese es el Duche. Que era un tipo bastante desagradable, que tenía una banda que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Mentors. Que se ponían unas capuchas de verdugo, etc. Eran así como casi unos Gigi Allen. Sí, eran bastante... No, y el tipo era bastante así como... Otra prueba, que lo que yo te iba a decir cuando tú mencionaste el tema de los pinchazos, de los ambos brazos y todo, aquí la otra incongruencia que hay, que muchos especialistas dicen que al darse los pinchazos le hubiera producido una... no es inmovilidad la palabra, es inhabilidad inmediata o instantánea. Y lo irónico o lo controversial es que las agujas o la jeringa aparecieron en la cajita, porque al lado de él había una cajita con esta que le llaman parafernalia del drogo. Es como que hubiera hecho y las hubiera puesto ahí y después se hubiera sentado con la escopeta y hubiera manipulado todo. Y los expertos dicen que con esa cantidad de heroína en el cuerpo era imposible que hubiera podido hacer ambas cosas. Claro. Y más encima... ¿cómo se llama? Está el tema del casquete, la carta, y si no me equivoco estaba el tema de el comportamiento de este personaje que sale en el disco del Inútero, que era el Cali, creo que se llama, que era el niñero de Frances Bean, que también ahí él tiene como que Grant encuentra una incongruencia entre lo que le dice con Naylor respecto de él, y hay varias conversaciones que es re interesante escucharlas. De hecho, si ustedes buscan cobaincase.com, ahí está toda la información, porque este tipo tiene un sitio web y donde tiene vertida toda la información, y ahí tú puedes darte el lujo de escuchar, ver gráficos, y ahí sale este tema del Coin sentado con la escopeta larga. Yo no puse foto de la escopeta, quiero buscarla. De hecho, Grant, por lo que yo recuerdo, lo último que leí, que tiene que haber sido el año pasado o antepasado, es lo que solicitaba en el fondo a las autoridades era que revisaran de nuevo el caso, que se abriera. Claro. ¿Cachai? Porque igual es raro. Si tú te fijas, por ejemplo, fotografías de celebridades muertas existen a patadas. ¿Cachai? Claro. Y el tema de que no exista una fotografía de Cobain o que no se haya filtrado igual es extraña. A Cobain lo cremaron prácticamente el mismo día que lo encontraron. No le hicieron una autopsia, por lo menos existen registros de documentos que dice que no le hicieron autopsia. Entonces igual es extraño. O sea, lo que no esperaron en realidad fue el resultado del examen toxicológico que determinaba finalmente si la causa de la muerte, o sea, más clara, como que le pusieron la tacha de automurición y fin. Y chao, claro. Y ahí está la escopeta, mira. Pero te fijáis que es muy larga. Claro. Como para que se la pusieran en la boca, en el techo de la boca,
Para un sujeto como Cobain que medía, como te digo, 1,70 m. Claro. Igual es heavy, es heavy. Da para pensar, por lo menos. Ahora lo que nos preguntaba ahí Luis, que dice que creen. Pucha, yo adhiero a la tesis de la confabulación, de la conspiración. Yo no. Además que está todo este tema de que te hablaba yo de Lollapalooza, que se supone que Cobain quería rechazarlo porque ya estaba chato de hacer gira y todo. Y que hay una abogada que recibió llamadas de Cobain antes de que él falleciera y que estaba tramitando su testamento y además su divorcio. Entonces del testamento iba a quedar fuera Courtney Love porque él pidió que la sacaran del testamento. Entonces piensa que Nirvana era una mina de oro. Si Nirvana era una... Todavía es una mina de oro. Es más muerto, o sea, Cobain vale más muerto que vivo. Y es heavy, porque tú dices, claro, la plata mueve muchos móviles, mueve muchas malas intenciones. Y Hole es una banda que nunca logró despegar del todo, por lo tanto, da para pensar. Da para pensar. Si hasta el papá de la Courtney Love dice que ella es la responsable. Entonces, es súper heavy el tema. Y yo adhiero y creo que de verdad esto debería revisarse por lo menos. Es como el caso del Michael Jackson, que ahí lo menciona Fernando, que también está se abrió finalmente un juicio en contra de la persona que medicaba a Jackson. Claro, sí, pues el tema del médico, la última llamada, ¿la has escuchado? O sea, me imagino que sí, que sí. Él decía que lo iban a silenciar. Pero claro, como dice Rodrigo, es tanta la ambición, no sé qué piensas tú. Hay un tema que se me olvidó mencionar de esto, que hay una entrevista que da Cobain en el año 93. ¿Ya? ¿Cachai? Que es cuando él está en un barco. ¿Cachai? Que es una entrevista donde aparece como con una polera café y una típica de estas franelas como azul. ¿Cachai? Y sabía que hace referencia en esa entrevista a cierta gente que habitaba una isla que estaba ligada, por ejemplo, con el tema de la discográfica y con Hollywood, en donde tenían niños y hacían fiestas. Sí, me acuerdo. ¿Cachai? Mucha gente dice que esa entrevista fue la que sentenció a Cobain y que de alguna forma también lo hicieron desaparecer por ese motivo en particular. Que yo recuerde, por lo menos yo no me he metido de cabeza a investigar, pero que yo recuerde es como la primera entrevista de alguna celebridad en donde se habla este tema. Sí. Que es todos sabemos el tema Epstein, ¿cachai? Sí. Sí, lo recuerdo. De hecho hay unos TikTok dando vuelta con esos clips de esa que se ve como el mar de fondo. Claro. Sí, es cuático igual, weón. Claro, porque tú dices, uno en ese minuto no lo lee ese detalle. Pero claro, creo que a Jackson le pasó lo mismo cuando él se va en contra de las discográficas, creo que, o algo. También como que se sentencia de cierta forma. Qué turbio. Es como pensar que tal vez tuvimos, o de qué cosas sabían estas personas, por ejemplo, Cobain o Jackson, que, bueno, Cobain evidentemente lo manifestó, ¿cachai? Él dijo que estaban pasando cuestiones muy raras en una isla, ¿cachai? Con menores de edad. Y claro, cuando lo veía ahora, después de que se pudo comprobar que es un caso que ya se hizo famosísimo, puta, te produce como una ansiedad. O sea, llegaron a tal punto como para tratar de silenciarlos, ¿cachai? Es que claro, yo creo que para uno como persona de a pie es tan inconmensurable la cantidad de dinero que hay detrás de todo esto y poder, que me imagino que uno pues, valóricamente no está dispuesto a hacer ese tipo de cuestiones, pero hay gente que no trepida ni duda. Entonces yo creo que es posible, por lo menos es posible, y a lo mejor este muchacho sí conocía algo que no le convino hablar y punto. ¿Sabes cuál es otro caso de misterio sin resolver que me estoy acordando, que no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionarlo? No sé si te acordáis de uno que yo creo que fue el que más me marcó cuando lo vi por allá por el principio de los años 90, que es el caso de una tipa y un tipo que van por una carretera en Estados Unidos en una moto. ¿Cachai? Y ellos andaban sin casco, estaban andando en moto y de repente por el costado de ellos se acerca una camioneta
llena de hueones así como medios borrachos, cabros Ya, jóvenes. me suena. Sí, ya, dale. Y empiezan a avanzar, así como los empiezan como a tratar de sacar de la carretera, mientras Ya. ellos andaban en moto. Y en cierto momento, uno de los ocupantes de este vehículo, que era como una camioneta, saca como un pedazo de, parece que es un fierro o un madero, ¿cachai? Pero muy grueso. Y les pega en la cabeza por detrás a los dos y los Ya. bota. Sí, me acuerdo de ese Y, caso. y el tipo queda como medio inconsciente, con una herida en la cabeza, varias fracturas porque se cayeron de la moto. Ya. Pero a la tipa le volaron parte del cráneo, la parte de atrás, porque le pegaron tan fuerte y con la velocidad del vehículo. Fue una cuestión terrible. La tipa quedó como en estado vegetal, me imagino que después falleció. Pero me impactó tanto ese caso porque yo decía, ¿por qué, weón? ¿Por qué hicieron eso? ¿Cachai? Maldad gratuita por estar haciendo una estupidez en la carretera. Y por lo menos de los casos que yo vi de crímenes en ese entonces fue el que más como que me chocó por lo gratuito Del, del crimen, po, weón. del crimen. No, ¿Cachai? es heavy. Uno, de repente, uno empieza a hacer memoria. Y sí, pues te empezáis a acordar de casos que te quedan grabados. Yo, por ejemplo, como te decía, yo empecé a mirar todos los capítulos de Misterios sin Resolver en YouTube, como están disponibles y todo, sin tener que pagar, ni mucho menos. Y de verdad había varios que los vi y fue como, oh, pum, se volvieron a la cabeza de inmediato. Y dentro de otros que me recuerdo también había uno de varias abducciones, que ese no lo pude encontrar. Que me acuerdo que era también, era un tipo, creo que era un militar, que estaba en un café, ponte tú, esperando que lo recogiera su pelotón, por decirte así, como que los pasaban a buscar y se los llevaban al lugar donde estaban. Y el tipo habla de un teléfono público y él estaba como parado en una esquina, ponte tú, así como a la luz de la luna y esperando que viniera este vehículo. Y va a un teléfono público, llama y dice, no, oye, si fuimos y no estaba ahí. Así que, ¿qué onda? Vente solo ahora la cuestión. Pero ¿cómo? Si yo he estado siempre aquí de pie esperándolo. Y claro, el tipo después le hacen una regresión y se dan cuenta que el tipo lo habían abducido y todo el cuento. Igual heavy. Y nunca pude encontrarlo. No sé, a lo mejor me salté algún capítulo que no lo vi. O a lo mejor no lo subieron. Vaya a saber uno. Puede ser. Pero está re interesante. Yo a los amigos les recomiendo que se echen una visitada a ese canal. Ahora YouTube tiene traducción automática, entonces traduce re bien. Entonces está a llegar y ver. De hecho, a mí cuando de repente investigo algunos casos, de repente encuentro algunos que aparecen en Misterios sin Resolver. Por ejemplo, el del estrangulador de Boston está estudiado completo, o sea, se hizo un programa casi completo solamente del estrangulador de Boston. ¿Cachai? Y está actualizado además. Bueno, buenísimo, ¿no? Si tiene... ¿Ya has visto el reboot de ahora? El de Netflix. Mira, te soy sincero, vi el primer capítulo y me estaba quedando dormido. Lo encontré fome. Yo vi las 6 primeras, porque hicieron 6, después 6 y ahora van a sacar otros 6. Mira, igual los vi y la intro igual está bonita. Le hicieron un guiño ahí a Stack, sale como la silueta. El primer capítulo ese del hombre que salta que aparece muerto en un hotel, ¿no? Que aparece... No me acuerdo cuál era el primero, es que como te digo, lo vi y me estaba quedando dormido, lo encontré como que el formato no me convenció, aparte que para mí, es que bueno, eso ya es por una maña mía, una deformación, digamos, por la nostalgia, el cómo se veían las imágenes antiguamente, a finales de los 80, principios de los 90, tiene un componente que me produce como más... ¿Inquietud? Sí. Es muy cinematográfico, obvio. Claro, yo creo que eso para mí como que pierde un poquito el formato de documental clásico. Claro. ¿Cachai? Sí, como que te Y pone la un historia punto... en particular no me llamó la atención, no me enganchó. Yo creo que le tengo que dar una oportunidad para ver Sí. todos los capítulos. Yo te lo recomiendo porque para los amigos que no la han visto, ahora el formato es diferente porque no tiene un host, no tiene un anfitrión. De hecho, creo que se comunicó en su minuto que esa decisión fue para respetar y homenajear a Stack y que nadie lo reemplazara.
Y segundo es que ahora el programa dura 1 hora, creo, o los capítulos 40 minutos, 1 hora, pero tratan un solo caso. Un solo caso. Sí, ya no es multicasos ni nada. Entonces, cada caso, por ejemplo, creo que el primero es este que te digo, de un hombre que aparece muerto en un hotel, que aparece como lanzado como que lo lanzaron de un techo. Entonces la policía dice que él se tiró y atravesó un techo, cayó como en una sala de algo, de máquinas, ponte tú. Y la teoría es que dice que por digamos, el ángulo, el salto no da para que como que lo tiraran. Esa es la tesis de la familia. Después hay unos de abducciones, hay otros creo que de reuniones de familia, de gente que se separó cuando eran chicos, cosas así. Entonces ahí como bien graneado el arroz, está bien variado. Yo no he visto los 6 que siguen, eso sí, pero quiero darles mi tiempo también, porque tiene su cosita ahí, así que... Yo creo que los antiguos les voy a dar una segunda mirada. Sí, yo los de Fariña no los he visto todos, los de Fariña. Ya. Pero quiero igual darlos, que igual como tú es como que he hecho mucho de menos a Robert Stack, entonces como que digo, pucha. No. Y eso no los dieron acá en Chile, los de Denis Farín. Mira, Rodrigo dice, tío Crimen, después vaya a santiguar al Rafa, le están curseando el live. Oh, pobrecito. Pucha. Oye, ¿qué te parece, Álvaro, si vamos ya cerrando? Son las 11:30, mañana es un día de trabajo. Para los amigos que están en el chat, para los que se levantan temprano, para no tenerlos despiertos hasta tan tarde. Le dejo el micrófono para que se despida, para que nos cuente qué es lo que se viene para su canal, qué novedades, qué proyectos y qué cositas quiere presentarnos ahí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Flognum. La teníamos pendiente hace rato. Yo había estado con algunos temas, entonces no podía presentarme, pero ya estoy aquí, así que súper agradecido por la invitación. Muchas gracias también a tu comunidad. Me encanta el trabajo que haces, ¿cachai? Gracias. Me gusta todo el tema de los retros, así que yo creo que congeniamos como con hartos gustos. Y nada, pues si se da la oportunidad como para darme una vuelta por acá por el canal en alguna otra ocasión, puta, cuenta conmigo, bro. Así ya, que... muy agradecido, Álvaro, para que ahí armemos algo. De repente podemos... Estos temas de conversación a mí me encanta cuando salimos un poco del tema tan retro así purista, digamos. No, fluyó harto. Sí, porque te permite expandirte un poquito para hablar otras cositas más, a lo mejor actuales, y irlos mezclando con cosas antiguas. Felipora dice, un live entre Frognum, Tío Crimen y Rafa sería la zorra. Entrétenla, gracias chiquillos. Yo les quiero agradecer, te quiero agradecer Álvaro, la buena onda, lo pasé súper bien, entretenido, avanzamos en el juego, quedamos pegados con el viejo ese que nos pegaba, pero bueno, ya para el siguiente live lo voy a tener dominado, así que les quiero desear una excelente semana, agradecer todas las donaciones, todos los nuevos suscriptores y a ver si podríamos planificar otra cosita. Me avisan nomás y lo coordinamos. Ya pues, de repente un colaborativo, así como hicimos el de las tortugas, ese estuvo bastante bueno para que estemos todos ahí con los joysticks en la mano. Así que chiquillos, un abrazo, Álvaro, muchas gracias y nos vemos en una semana y media más. Chau. Chau.